Buenos días, Buenos días, Licen. Licen. Buenos días. Tiempos, ¿cómo les va? Bien, gracias a usted. ¿También? Más o menos. Jóvenes, bueno, bienvenidos a la clase. Vamos a aprender un poquito de matrices que está en la prueba Ser Bachiller. Por favor, cualquier cosa, no pregunte. No le voy a apagar los audios. Por favor, para que tengamos una charla, ustedes y yo. Simplemente silencio, respeto a las personas de aquellas que están hablando atrás suyo, los de la televisión, el radio, que le bajen el volumen para que puedan entender. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos a empezar entonces, jóvenes. ¿Estamos listos para empezar? Señor Salas, ¿listos? Sí. Los jóvenes, buenos días. No responden. Pienso que sí estamos listos para empezar. Usted está viendo las diapositivas. Vamos a estudiar matemáticas y lo que es las matrices. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué es una matriz? Sí, ahí está viendo el orden de una matriz, igualdad de matrices, suma y resta de matrices, tipo de matrices. Y luego operaremos matrices. Entonces, jóvenes, este tema está en las pruebas Ser Bachiller, así es que tengan un poquito más de atención. Aquí dice, una matriz es un conjunto de números ordenados en filas y columnas. Si todos ustedes nos ponemos a pensar un ratito en el colegio, ustedes están ubicados por bloques. Entonces, cada uno de los bloques vendría a ser una matriz. En el caso de tercero A tenemos 3 matrices. En el caso de tercero B tenemos 2 matrices. Y en el caso de tercero C de 2 matrices. Si están dando cuenta cómo están ubicados. Entonces, son ordenados en filas y columnas. El momento que yo digo filas y columnas, le tomo yo la prueba, digo columna 1, columna 2, siempre hacemos así. Significa que si yo estoy de frente a ustedes, cada uno de ustedes viene a ser una columna. ¿Sí? Entonces, las matrices tienen por nombre una letra mayúscula y sus elementos se encierran entre 2 paréntesis o corchetes. Si están viendo ustedes el ejemplo como está, aquí está una matriz A, pero está encerrada en paréntesis. Una matriz A, pero está encerrada en corchetes. ¿Qué significa esta matriz? Esta matriz, ¿cuántos elementos tienen, jóvenes? Esa matriz tiene 6 elementos. Y esta matriz de acá, ¿qué significa? No puedo decir que tiene 4, 8, 12, 16 elementos. No, esta matriz tiene cualquier cantidad de elementos. Es decir, que las matrices pueden tener un sinnúmero de elementos. Hasta ahí preguntas, jóvenes. ¿Alguno que desee hacer una pregunta? ¿Puede decirlo? No. Aquí. Vamos nosotros a hablar del elemento de una matriz. Dice, cada uno de los números, en este caso, como hablamos de matemáticas, cada uno de estos números que estoy señalando yo, significa o se llama elemento. Un elemento se distingue uno de otro por la posición que ocupa. Este podríamos decir que ocupa el primer elemento, el primer lugar, si usted puede, el segundo o el segundo. Entonces vamos a aprender cómo es los espacios o los lugares de cada uno, porque cada uno de los elementos tiene un nombre. Este de aquí se llama elemento 1, 1. ¿Por qué se llama elemento 1, 1? Porque está la primera fila que es así y la primera columna que es así. Entonces este 1, como acá abajo ustedes pueden observar, es el elemento 11. ¿Qué significa 11? Primera fila, primera columna. Vamos a ver el elemento número 2. Este elemento número 2 de acá, ¿qué va a ser? ¿Cómo se va a llamar? Sigue siendo de la primera fila. Sigue siendo de la primera fila, pero ahora es la segunda columna. No se olvide, columnas
Sí, como yo le estoy señalando, hay filas horizontal, columnas vertical. El elemento cero, ¿qué va a ser? El elemento cero va a ser que la primera fila, porque sigue siendo del número de fila, ¿sí? Y la tercera columna. Si está viendo usted entonces ahí, ¿cómo es que usted puede identificar los elementos? Ahora, en definitiva, esta matriz ha tenido dos filas y tres columnas. Dos filas y tres columnas. Entonces, acá abajo podemos anotar, en la matriz, el elemento, fila 2, columna 1 vale 3. A ver, fila 2, columna 1, ¿es elemento o es el número 3? Sí estamos claros hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, si yo dijera acá, el 4, ¿qué lugar ocupa el 4? El 4 ocupa fila 2, columna 4. Fila 2, columna 4. Entendido de los elementos, ahora vamos nosotros a hablar de la dimensión de la matriz. ¿Y qué se refiere la dimensión? No todas las matrices son iguales. Como yo les dije antes, las matrices siempre van a ser diferentes. Nunca va a ser igual. O si en casos pueden ser iguales. Pero generalmente tienen diferentes columnas, diferentes filas. Dice, dimensión de una matriz. Se refiere al número de filas y columnas de la matriz. Si la dimensión es m por n, una matriz que tiene m filas y n columnas. Atención, esto sí hay que poner un poco de atención. A las filas ahora les vamos a llamar m y a las columnas les vamos a llamar n. A las filas m, a las columnas n. Aquí está. Entonces dice, una matriz que tiene m filas y n columnas. Ejemplo, una matriz puede ser de dimensión 2 por 4. ¿Qué significa el 2 por 4? Significa que va a tener dos filas, cuatro columnas, dos filas horizontales y cuatro verticales. Una matriz de 3 por 2. ¿Qué significa una matriz de 3 por 2? Que va a tener tres filas y dos columnas. Vamos la matriz de ejemplo 2 por 5, que tiene dos filas, cinco columnas. Dos filas, no se olvide, filas horizontal, columnas vertical. Si la matriz tiene el mismo número de filas que de columnas, se dice que el orden es 2, el orden 3, el orden 4. Filas de aquí, si la matriz tiene el mismo número de filas que columnas, el orden solo está representado por un número. Este 2 significa dos filas, dos columnas, tres filas, tres columnas, cuatro filas, cuatro columnas. En este caso, más adelante veremos que la matriz se llama una matriz cuadrada. Cuando el número de filas y el número de columnas son iguales, se llama una matriz cuadrada. Con esas indicaciones vamos a ver el tipo de matrices. ¿Sí? Tipo de matriz. Las matrices iguales. Entonces, vamos a entender ahora que si hay matrices iguales. Dice, dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión. Clarito, la misma dimensión y los elementos que ocupan en el mismo lugar son iguales. Yo les puse un ejemplo acá. Acá tengo una matriz. Esta va a ser igual a esta matriz. ¿Por qué? Porque primero tiene dos filas de acá, dos filas de acá. Acá tiene tres columnas y acá tiene tres columnas. Claramente la dimensión es la misma. Ahora, esta es la primera condición, que la dimensión sea la misma. Vamos ahora a ver también la segunda condición que dice que cada uno de los elementos son iguales. El primer elemento de acá es el 1. Y el primer elemento de acá dice 0 más 1, que realizando la operación básica me va a dar 1 mismo. El 2 de aquí es igual al 2 de acá. El 5, tengo acá 6 menos 1, que también me va a dar 5. Es decir, que la primera fila es igual. La segunda fila, el elemento tenemos 9. Acá 3 por 3, de hecho es 9. El segundo elemento 1.
1 sobre 1 también me da 1. Y el elemento 3, 2 más 1, 3. Es decir, que las matrices de estas van a ser iguales. Repito, para que sean iguales, dos condiciones básicas. La primera, que la dimensión sea la misma o el orden de la matriz sea la misma en tercero B. Ya un poquito analizamos esto antes de que nos pase este asunto sanitario. Y les decía el orden de la matriz. Dimensión, también orden, es lo mismo. Listo. Usted puede ver aquí que tiene paréntesis y aquí tiene corchetes, como decíamos antes, que es lo mismo. Puedo yo esperar los elementos en esos dos símbolos. Vamos a ver a la matriz fila. Entonces, la matriz fila solamente, de hecho, debe estar constituida por una fila. Si yo les pregunto, ¿cuál es el orden de esta matriz? ¿O cuál es la dimensión de esta matriz? Usted tendrá que decirme 1 por 3. ¿Por qué? Porque tiene una fila y 3 columnas. ¿Sí? Vamos nosotros ahora a ver la matriz columna. De hecho, va a tener una sola columna. ¿Cuál es el orden? El orden va a ser 3 filas, una columna. Este orden es 3 por 1, no se olvide. La matriz rectangular. Todos tenemos la idea de un rectángulo. Entonces, aquí está esta matriz rectangular. Dice que la matriz rectangular tiene distinto número de filas que de columnas. Esta tiene 2 filas, columnas. Este es de orden 2 por 3. ¿Por qué yo le estoy haciendo hincapié en el orden? Porque en la dimensión, porque es muy fundamental para las operaciones. Luego tenemos una matriz nula. La matriz nula dice que todos los elementos son ceros, como usted puede notar acá abajo. No hay inconveniente en el tipo de matriz. Recuerde que esto debe estar pasado a su cuaderno de materia. Ya le enviaré al Classroom todas esas diapositivas para que vaya reforzando su conocimiento. La matriz cuadrada dice acá. Claramente podemos ver que se dibuja un cuadrado. Un cuadrado es el que tiene el lado 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4. Entonces, en este caso dice que en este caso vamos a ver que el número de filas es igual al número de columnas. 3 filas, 3 columnas. No me interesan los elementos. Los elementos son los menos interesantes, solamente que cumpla la dimensión. La matriz triangular superior. La matriz triangular superior es una matriz triangular cuando los elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros. Ah, ahora apareció otro concepto importante, que esta es una diagonal principal, la que estoy señalando, diagonal principal. Y dice que la matriz triangular superior, abajo de la diagonal principal, los elementos van a ser ceros. Al revés, grábese esta porque es una pregunta del ser bachiller. Entonces, la triangular superior, abajo ceros. ¿Abajo de qué? De la matriz de la diagonal principal. Y aquí tenemos la matriz le puse juntas para que vean la diferencia, la inferior. Entonces, aquí está la diagonal principal. Arriba van a ser ceros. Los conceptos al revés. Si dice superior, abajo ceros. Si dice inferior, arriba ceros. Eso hay que grabarse porque está en una pregunta en el ser bachiller. Como siempre les he enseñado en clase, los tips, o sea, a memorizarnos lo más interesante. Vuelvo a insistir, la superior abajo ceros, la inferior arriba ceros. Pero abajo o arriba ¿de quién? De la diagonal principal. Seguimos con la matriz diagonal. Entonces aquí está más claro. Matriz diagonal porque solo tiene elementos en la diagonal principal. Solo elementos en la diagonal principal. Arriba y abajo son ceros. Matriz de escalar. Ah, esta puede confundirse con la diagonal. Pilas, no se puede confundir con la diagonal porque la escalar, los números de la diagonal principal es el mismo. Los números de la diagonal principal es el mismo. En la matriz diagonal, cualquier número. En la escalar, los mismos números y llenos de ceros. Por último, las matrices más interesantes que les he anotado viene la identidad. La identidad, la matriz que en la diagonal principal hay unos. Y acuérdense, identidad yo, uno todo. Voy a repetir estas tres cositas interesantes. La diagonal, elementos en la diagonal principal cualquiera. Escalar,
solamente el mismo elemento en la diagonal principal. Identidad, el elemento 1 en la diagonal principal. Por favor, estos conceptos, estas diapositivas, les he hecho un resumen bien minucioso para que esté en su cuaderno. Con esa indicación vamos a operar matrices. Acuérdese que ya hicimos una operación, hicimos un ejercicio en clase, está del ser bachiller. Las operaciones entre matrices, la suma, qué importante, la suma en todo lado podemos sumar. Entonces dice, para sumar matrices deben tener la misma dimensión. Primera cosa. Si usted ve acá, la matriz Z 2 por 2, la matriz X 2 por 2. Entonces estamos cumpliendo la primera condición que es la misma dimensión o el mismo orden. Y luego dice sumar los elementos que ocupan la misma posición. O sea, le sumo el elemento Z11 con el X11 como está acá. El elemento Z12 con el X12 como está acá. El elemento Z21 con el X21. ¿Qué significa esto? Que el elemento es la segunda fila de la primera columna. No se olvide eso, ¿no? Es muy importante. Voy sumando elemento a elemento. Para mayor comprensión, aquí tenemos ya numérico. Primero, la dimensión de aquí, 3 por 3. La dimensión de aquí, 3 por 3. Correcto, cumple la primera condición. La segunda condición, voy sumando 4 más 1, 5, que está la respuesta. Yo le hice por pasos acá. Ahora, 3 más 0, que está aquí, y 0 más 1, que está aquí. Sin perderme voy poniendo los lugares donde se encuentran. Luego sumo 4 más 1, 5, 3 más 0, 0, 1 más 0 más 1, 1, menos 4, menos 1 más 4, 3, 6 más 3, 9 y 1 menos 2 menos 1. Claramente puede observar. Voy a repetir las dos condiciones. Primera condición, el orden. 3 por 3 y 3 por 3. Segunda condición, voy sumando elemento a elemento, sin perderme la ubicación. Por eso era muy importante saber la ubicación. ¿Sí? Listo. Ahora, este contraejemplo que está acá arriba, usted puede ver, la primera matriz tiene un orden 3 por 3. La segunda matriz tiene un orden 3 por 3. Pero la otra tiene un orden 2 por 2. De hecho, no puedo hacer la suma. ¿Por qué no puedo hacer la suma? Porque este orden aquí no me permite. En este contraejemplo yo puedo notar que puedo sumar 3 matrices, 4 matrices, los matrices que el profe o el libro me diga. En este caso no se puede sumar porque esta matriz de acá es orden 2 por 2. Seguimos en las operaciones. Ahora vamos a ver la resta. La resta, ¿qué dice la resta? Simplemente, para restar matrices, igual deben cumplir dos condiciones. La primera, que sea la misma dimensión. Y luego restar elemento a elemento. Entonces, no es muy difícil, joven, que usted sume y reste. Si sumo, los elementos serán sumados uno a uno y si resto, los elementos serán restados uno a uno. Pero aquí, en este ejemplo numérico, vamos a ver qué sucede. El 2 tengo que restarle con el 6. Entonces me da menos 4. Como está acá, menos 4. El 5 debo restarle con el menos 2. Pero pilas aquí. Este menos con este menos se hace más. Menos por menos más. Y 5 más 2 me da 7. Menos 4 menos 3 me da 7. Entonces hay que conservar la ley de signos en esta parte. Este menos de aquí, que lo estoy señalando con el mouse, sí va a influir en los de acá. Vamos a la otra. 3 menos 2, 1. 2 menos 4. Entonces aquí en esta me tengo que ponerle yo el menos 2. Le dejé aquí, si usted aquí entiende, aquí pondrle el menos 2. Le dejé eso para ver la diferencia de que este signo implica en los de acá. Entonces, acá sí está bien. 1 menos 5 menos 4. Acá, 5
menos 1. Pero con este menos de acá se suman y se hace 6. 5 más 1, 6. ¿Sí? Entonces, menos 6. Y cambio de signo al 8, menos 14. Y 3, menos 5, menos 2. Pilas, en este número de acá tenemos que ponerle el menos 2. Entonces, ahora vamos a repasar un poquito y hacer el ejercicio de suma. ¿Sí? Si puede usted ver acá, cojo las dos matrices, comparo el orden. 1, 2, 3, 3 por 3. La de acá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 filas, 3 columnas. Entonces, yo comparo el orden y los dos más menos 2 me da 1. Menos 5, menos 1, menos 6. 4 más 1, 5. Aquí acordarás en este ejercicio, yo no puedo cambiar el sí, porque me dice más. En la diferencia del ejercicio de acá, de esta. Entonces, sí, la misma cosa. Primero, comprobamos el orden o la dimensión. 3 por 3, 3 por 3, perfecto, puedo hacer. Y ahora la segunda condición voy restando elemento a elemento. 3 menos. Con este menos de aquí, fíjese, se hace 5. ¿Sí? 5. Este menos con este menos, menos por menos más, se hace 1 menos 5. Más 1, 4. Y aquí como no, 4 menos 1 me da 3. Entonces, claramente en estos ejercicios voy a ir practicando, joven, sin perderse elemento a elemento, ubicación de aquí con la ubicación de acá. Esa es la suma y la resta. Usted puede encontrar estos ejercicios, cualquier cantidad de estos ejercicios, en, ya sabe, en YouTube, en el Internet. Solo pone ejercicios resta de matrices y le va a salir. Listo, jóvenes. Hemos visto que un recuento hasta aquí, hemos visto la definición de matriz, hemos visto la ubicación de los elementos, hemos visto el orden de una matriz, hemos visto el tipo de la inferior arriba, ceros, la superior abajo, la identidad, unos de la diagonal principal, la escalar, el mismo número, y la diagonal, cualquier número, sí, en la diagonal principal. Con esas indicaciones, jóvenes, vamos a un poquito repasar los ejercicios de matrices que yo he sacado desde el bachiller. No se olvide usted, no se olvide usted que tiene que hacer la tarea que le voy a mandar al Classroom. Le mandaré también la clave para que entre y ahí estará esto para pasar al cuaderno más los de la hojita que tiene que hacer del ser bachiller. Entonces, empezamos nosotros en estos 5 minutos con los ejercicios del ser bachiller. Si usted se da cuenta, como yo le he dicho en clase, si me pongo a leer, para la puesta en marcha de una máquina, es necesario calibrarla con los parámetros específicos que demandan energía en ciertos módulos. Y se ocurre el manual de diseño donde presenta la expresión. Entonces, si usted se fija, toda esta literatura como que me va a confundir en el celular. Debe ser pilas. Me fijo en el ejercicio, hablando de matrices. Ah, está hablando de matrices. ¿Y qué me pide? Me pide que encuentre el valor de A, de B, de C y de D. Pero, ¿qué es lo que estudiamos nosotros? La suma de matrices. Pero si usted se fija aquí, aquí hay un numerito antes, el 2 y el 3. Es elementos de acá.
Y el 3 va a multiplicar por todos los elementos de acá. Entonces vamos a ver si podemos hacer. Como yo digo, solo utilice la mente. Si tiene un cuaderno, un lápiz, chévere, pero si no, el cerebro es más que suficiente. 2 por 4, 8. Pues ya tengo el primer elemento que es 8. Y 3 por 3, 9. ¿Sí? Entonces, como me está diciendo que sume 8 más 9, 17. Las respuestas del primer elemento es 17. Vean cómo es el Ineval. Me pone los 3 números igualitos. Y ahora es que el Ineval quiere que vaya un poquito más allá. El Ineval quiere que usted razone un poco más allá. Por eso también a esta charla yo le puse razonamiento lógico. Siempre yo hablo del razonamiento que tenemos que estar pilas. Vamos al segundo elemento a ver qué pasa. 2 por 5, 10. Y acá, 3 por 2, 6. Entonces, 2 por 5, 10. Más 3 por 2, 6, 16. Ah, vea, válido 16, pero acá está 7. No, no puede ser esta respuesta. Esta respuesta le anulo. Entonces, 16 va a ser cualquiera de las dos, pero todavía no me puedo decidir. Vamos al otro elemento. 2 por 2, 4. Y 3 por 1, 3. 4 más 3, 7. 7, 7. Dese cuenta que acá en el ser bachiller las dos son las mismas. 7, vamos para acá. Vamos a comprobar el último que sea 31. 2 por 8, 16. Y 3 por 5, 15. 16 más 15, 31. Claro, la respuesta, puedo señalarle la aula de que en se han confundido o se ha copiado la misma respuesta. Pero esta de acá no lo es. Es esto. Vamos a otro ejercicio del ser bachiller. Vean. Son sacados del primer trabajo que se envió a mi correo en el enunciado. Dice, una matriz diagonal. Aquí está la que les decía. Es una matriz que regresa a ver la diapositiva entre la A y la B. Sigo. Cuyos elementos situados dentro o fuera de la diagonal principal son ceros. Entonces, una matriz diagonal dentro son ceros. Acuérdense que la matriz diagonal es aquella que solamente es en la diagonal principal. El resto son ceros. Entonces, cuadrada y fuera de la diagonal principal son ceros. Entonces, la respuesta es la B. Con los conceptos que yo le di, podemos nosotros resolver muy fácilmente. Y este ejercicio les puse dos más, pero parece que el tiempo no nos va a alcanzar. Estos son de razonamiento. Dice aquí que compruebe cuál de estas no es verdad. Acuérdese, conservo la base, sumo los exponentes. Conservo la base, sumo los exponentes. Una definición de función exponencial y de exponentes de la básica. ¿Sí? También les puse otro ejercicio. Por el tiempo no puedo seguir yo resolviendo. La sesión es 30 minutos. Dice, si me demoro los 3/5 de una hora en hacer los deberes, ¿cuántos minutos están de esta hora? ¿Y ahora cómo? Entonces acuérdese de la clase cuando yo di los pasteles. Aquí el pastel está dividido en 5/5. Si usted se demora los 3/5, los 3/5 ya se comió, solamente le queda los 2/5. Eso le queda. ¿Cuánto tiempo restan de la hora? Pero 2/5 de cuánto? 2/5 de 60, porque la hora tiene 60 minutos. Entonces, 2/5 de 60, la quinta 1, la de 60, 12, 12 por 2, 24. La respuesta es 24, pero joven, así, o sea, así, demasiado rápido el ser bachiller. Mis clases que siguen, seguiremos con el ser bachiller dando poquito de la teoría matemática para meternos en problemas justamente del ser bachiller. Todo será relacionado con ustedes con el ser bachiller. Voy a esperar que dicen las autoridades respecto a física, a ver si física hacemos lo mismo. Si ellos me dan la pauta para hacer física, comencemos también a estudiar lo que es la física. No sé, jóvenes, alguna pregunta, háganlo por el Classroom, alguna situación, algo, no sé si ponen un dedo de bien, de entendió, no entendió,
está deshabilitado sus micrófonos por el asunto de que no, se escucha mucho ruido en sus casas. Les agradezco haberme escuchado. No sé si todos entendieron los 70 estudiantes que están. Me faltan 25, creo, no sé qué pasó, pero bueno, tenemos que seguirnos insertando a estas clases. Gracias, jóvenes, un gusto haber estado con ustedes. Pues nos veremos cuando así lo determinen las autoridades. Que pasen un buen día. Gracias. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Bueno, en este caso, nos volveremos a ver en el colegio o la próxima vez que nos determinen las autoridades, jóvenes. Hasta luego. Bye, Licen. Licen. No das clases nuevas, o sea, no pasamos el misómetro.